técnicos para formular el problema de investigación. Entonces le vamos a pedir a Teo Rodrigo. Teo Rodrigo. Presente, doctor. Ok. A ver, Teo, díganos cuáles son los 4 criterios técnicos para formular un problema de investigación. Primero debe estar en forma de pregunta. Ya, luego. Tiene que tener 2 o más variables. Ya. Esta debe ser verificable y mesurable. ¿Y la Tercera, última cuál es? tiene que estar expresado en dimensión, tiempo, espacio y persona. Muy bien, muy bien, muy bien. Esos son los criterios que además ustedes van a tener que verificar al momento de enunciar los problemas de investigación que van a desarrollar. Y están ahí en la pantalla, ¿no? Y habíamos entrado a un ejercicio que era cuáles son los factores asociados a la prematuridad en recién nacidos. Y habíamos colocado una serie de factores, ¿no? ¿No? Por ejemplo, edad materna extrema, el estado, abajo no le habíamos puesto el estado civil, por ejemplo, vamos a copiar ahí. ¿Qué pasa más ahí? Faltaría, grado de instrucción está ahí, ocupación, también está ocupación, hay periodo intergenésico, no hay periodo intergenésico, le vamos a agregar algunas cosas que queden todavía. ¿Qué más? No sé, a ver. Antecedente de enfermedad materna, paridad, si está ahí. No hay paridad, qué raro. Habíamos puesto. Otra cosa más. Me faltaría pensando en que sea una cosa más completa. Antecedente de prematuridad, si ya está. Bueno, a ver, vamos a ver. Antecedente, todo eso. ¿Qué otra cosa más podemos ver ahí? Nuevos controles, control prenatal, gestación múltiple, placenta previa, ruptura, hemorragia. Creo que está ya más o menos todo. Hipertensión inducida por el embarazo, creo que está también por ahí. No sé, no, no está, creo. Entonces, hipertensión inducida por el embarazo, que es diferente a hipertensión, entre otros, ¿no? Ah, muy bien. Entonces voy a pedir a alguien para que me ayude. Si hay algún voluntario mejor, alguien que quiera trabajar conmigo. No hay. Bueno, tendré que llamar Shirali Yoska. Doctor, buenas noches. Ok, voy a trabajar con usted. ¿Ya? Entonces, mire, usualmente ahí ya tenemos varios factores. Teóricamente, por cada factor podríamos tener un... Voy a bajar un poquito eso. Por cada factor podríamos tener... Cada factor podríamos tener un problema específico. ¿Sí? Entonces le voy a poner aquí específico. Sí. Entonces, vamos a ver. Entonces, entonces vamos a ver control prenatal inadecuado, ¿no? Entonces,
por cada uno, por I2, ¿no? Empezamos con la I2. Será la infección del tracto urinario un factor asociado a lo demás todo igual. Está por ahí Oscar. Sí, doctor. Ya. ¿Será la infección un factor asociado? A ver, vamos a ver. Ok. Entonces, ahora usted va a enunciar el segundo problema específico, pero teniendo en cuenta de la preeclampsia. A ver, dícteme usted. Ya, doctor, está bien. ¿Será la preeclampsia un factor Ya. asociado a la prematuridad? ¿Verdad? En recién nacidos del Hospital Claro. Antonio Lorena del Cusco, Todos los 2021. nacidos, ¿cierto? Ok. Sí, doctor. Ok. Y vamos a disminuir de tamaño. Eso está con 28 por lo menos. No, 32. 28, 8. Vamos a ponerle en 32 los dos. O en 28, mejor ya. Entonces ya tenemos, miren. Entonces tenemos el problema general, un problema específico, dos problemas específicos. Y si quisiéramos, podríamos tener cuántos problemas específicos por cada factor, ¿sí o no? Está ahí Oscar. Sí, doctor. Ok, le estoy preguntando. Entonces, si seguimos, Tendríamos, tendríamos por cada factor, podríamos, ¿no?, seguir enunciando un factor, pero serían demasiados. Habíamos dicho que el máximo de los problemas deben ser 2, 3, 4, no más de 5. 5 es un tope, digamos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es hacer lo que le llamamos nosotros la categorización. Es decir, muchas de estas variables, ITU, preeclampsia, control prenatal inadecuado, sin control, embarazos, podemos categorizarlos, ¿sí? No se olviden que edad, ocupación son variables intervinientes, pero podríamos categorizar. Y la categorización está en función de aspectos teóricos del tema. Si uno lee a profundidad del tema, habrían dos formas de categorizar. Una primera forma de categorizar sería si los factores son previos al embarazo y si son durante el embarazo. ¿Sí? Previos al embarazo y durante el embarazo. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la práctica tendríamos dos. Esto lo voy a retirar más abajo. Si hay alguna cosa que no se esté entendiendo, me lo hacen saber. Entonces sería, y voy a copiar. Ok. A ver, estoy con Yoska y otra persona más voy a elegir para que trabajemos con dos personas, ¿ya? Entonces, Kevin Iván Cárdenas. Doctor. Ok, junto con Yoska me van a ayudar. Entonces, habíamos dicho que los factores pueden categorizarse de dos formas. Factores asociados, ¿no? Factores, factores de riesgo maternos, ¿no? Factores
factores maternos previos al embarazo y factores maternos durante el embarazo. ¿Sí? Sí, doctor. Otras categorías podrían ser factores maternos, factores del producto y factores del embarazo. Es otra, o sea, podríamos categorizar. Pero aquí lo vamos a hacer en dos nomás. Factores maternos previos al embarazo, que está ahí, ¿no? Le vamos a poner con otro colorcito. Ahí está. ¿Y qué hacemos ahí? Todas estas variables que están aquí, vamos a ver si son previos al embarazo o es durante el embarazo. ¿Sí? Y después del embarazo, de los factores que hemos categorizado, aperturamos. Igual aquí, aperturamos. ¿Para qué? Para colocar ahí todos los factores que nosotros consideremos necesarios colocar. Muy bien, a ver, Kevin, ¿y tú dónde lo coloco? ¿Factores durante el embarazo o previos al embarazo? Doctor. mm, ¿Qué dice Oscar? previos, doctor. No, es durante el Durante, embarazo. doctor. Claro. Mm, Infección del tracto urinario. A ver, otra vez, Kevin, preeclampsia. Durante, doctor. Durante, muy bien. Ujú. Oscar, sin control prenatal. Previo, doctor. O también durante. Previo. O sea, cuando no estás embarazada te hacen control Durante, prenatal. doctor. Ah, Durante. ya, ok. Ah, embarazos múltiples previos. Digamos, porque puede ser embarazos actuales, pero le vamos a poner previos. ¿Dónde iría? En previos. Oscar, en previos. ¿Sí? Previos. Embarazos múltiples previo. Diabetes Previo, doctor. previo. Si hablásemos de diabetes gestacional sería durante, ¿sí? Durante. Exacto. Pero es una enfermedad que trae de atrás. Ya, si hubiese diabetes gestacional, entonces la diabetes gestacional tendría que estar aquí. Y así sucesivamente, cada una de estas variables los van a distribuir. De tal manera que solo tendríamos a ver aquí, vamos a ver. Muy bien, no. Ok. Entonces, miren, en la práctica tendríamos un problema general y dos problemas específicos. Y asunto solucionado. ¿Dónde encuentro esa categorización? Cuando leo acerca del tema, hay diferentes formas de categorizar. Tal vez en un estudio previo, en una tesis previa, también ya han categorizado. Y entonces de ahí yo me cojo. Entonces ya tenemos nuestros dos problemas específicos. ¿Sí? Vamos a ver un nuevo colaborador. Bremen.
Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, doctor. De momento, Ok, sí. no tiene ninguna pregunta. Muy bien. Somos del grupo RIMAC. Todo va a estar bien, todo está bien. Muy bien. Ahora le voy a pedir a Bremel que nos lea ese problema general y esos problemas específicos. Es otra idea. Esta es una tesis que ya se ha hecho, que ya se ha sustentado, pero para que vean que hay diversas formas y diversas cosas que estudiar, digamos, ¿no? Quiero que me lea con voz firme, clara y sonora. A ver, Bremer, usted Está mismo bien, es. doctor. Está bien, doctor. Ok. Problema general. ¿Cuáles son los marcadores bioquímicos asociados a ferremia gestacional en la ciudad del Cusco 2019? Problemas específicos. ¿Cuáles son los marcadores eritrocitarios, hemoglobina, índice eritrocitarios, índice de producción de reticulocitos asociados a ferremia gestacional en la ciudad del Cusco 2019? ¿Cuáles son los marcadores séricos, eritropoyetina, receptor soluble de transferrina, asociados a ferremia gestacional en la ciudad del Cusco 2019? ¿Y cuáles son los marcadores inflamatorios, epsidina, interleucina 6, asociados a ferrina gestacional en la ciudad del Cusco 2019? Ok. Entonces, a ver, lea, primero analice internamente si estos cumplen con los criterios técnicos para formular problemas. Pero en todo caso, aquí solamente quiero marcar que estamos hablando de marcadores eritrocitarios, marcadores séricos y marcadores inflamatorios. ¿No? No he puesto algunos ejemplos que rápidamente, hace un rato, una media hora antes de la clase, he estado escribiendo algunas ideas de investigación para mostrarles como ejemplo, ¿no? Pero en todo caso ya estamos con Bremer. ¿Qué le parece? La forma uh, como están redactados cumplen con los criterios técnicos. Bueno, doctor, el primer criterio era que es estar en forma de pregunta, y Ya, eso sí cumple, doctor. ya, ¿qué más? El segundo criterio vendría bien a ser, si bien recuerdo, estar expresado en dos variables, tanto Ya, dependiente, independiente o relacionadas estas, ¿no? En este caso también sería que si hay dos variables, a mi parecer, bueno, ¿cuáles? marcadores bioquímicos, en este caso Ya, en este caso el efecto, la causa, ¿no, doctor? Y sí, la ferremia sería el efecto. En este caso, la variable independiente sería marcadores bioquímicos y la variable dependiente sería ferremia, doctor. ok, Ferremia muy gestacional, bien, ya. ya. Los marcadores bioquímicos que más abajo ves, ¿no? Ujú, Eritrocitales, sí. séricos, hemoglobina, ¿son objetivos inmensurables? Sí, no, no, doctor. ¿Cómo que no? ¿No es objetivo Oh, la hemoglobina? oh, sí, 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 doctor, disculpe, sí. Y se puede medir. Claro, es algo Sí, sí, doctor. objetivo. Cuando digo no es, o sea, no es para como ver, ¿no? Sino es algo que tú puedes medir y ver también. La ferremia igual. Y el cuarto criterio era, El tiempo, doctor, espacio y persona. En este caso, el tiempo nos dice que, bueno, 2019, el espacio, la ciudad del Cusco, ¿no? ya. Y la persona, Gestacional, claro, en doctor. las gestantes. Ha Sí, podido ser doctor. asociada ferremia en gestantes en la ciudad del Cusco. También, de repente, mejor redactado, ¿no? Pero está cumpliendo. ¿Correcto? Sí, Muy doctor. bien, gracias, Bremer. Gracias. Entonces, miren, hay diversas formas de poder plantear el problema. Y quien va a plantear qué es lo que quiere investigar no soy yo, son ustedes.
pero son ustedes que tienen que convencer de que lo que quieren estudiar cumple con ciertos criterios, bueno, o sea que usualmente se espera que puedan tener, ¿no? Uno de ellos, uno de esos factores, es que debería ser novedoso y original. Nuevamente, repito, por tercera vez repito, novedoso y original. Siempre se busca que sea una tesis, porque no se olvide que la tesis es algo que va a marcar la vida de ustedes como futuros colegas, ¿no? Entonces, por eso es que siempre le pedimos que puedan. Voy a pedir una nueva asistencia. En este caso, a ver, vamos a ir hacia adelante. A Aldair Yaruamán. Presente, doctor. Ok, igual con voz firme. Léanos estos 3 problemas. Ya, doctor. Problema general. ¿Cuál es la correlación entre carga viral y complicaciones maternas en gestantes con infección por SARS-CoV-2 en el Hospital Regional del Cusco 2022? Problema, Sí, problema general. ¿Sigo leyendo, doctor? sí, claro, son ideas de problemas de investigación Ya. que me han ocurrido, ¿no? El siguiente es, ¿cuál es la correlación entre carga viral y complicaciones maternas en gestantes con preeclampsia severa afectadas por SARS-CoV-2 en el Hospital Regional del Cusco 2022? Y el último es, ¿cuáles son los factores pronósticos asociados a ingreso a unidad de cuidados intensivos en pacientes con COVID-19 en el Hospital Adolfo Guevara Velasco de Salud del Cusco 2022? Muy bien, ustedes están viendo ahí algunas ideas, ¿no? Algunas de estas que voy a plantear ya están en proceso de investigación. De hecho, la idea anterior que les he marcado, eso de los marcadores bioquímicos, es una tesis que ha hecho un estudiante de medicina. ¿Y saben cuánto ha costado desarrollar este estudio de marcadores bioquímicos asociados a ferremia? 400,000 soles. Lo que pasa es que el alumno tenía la idea, estaba empeñado en hacerla y buscó el financiamiento a través de Concitec. 400,000 soles costó hacer esta tesis. O sea, el cielo es el límite. Tienen que soñar con hacer la mejor tesis y la idea, y para eso tienen que plantear lo mejor que puedan la idea de investigación. Muy bien. Otras ideas, algunas de las cuales ya están, y en algunos casos tienen que ver la pertinencia, ¿no? Por ejemplo, el de la carga viral es interesante, pero igual requiere, ¿no? Requiere tal vez una inversión, pero se puede pedir, igual que en el caso anterior, para que pueda uno buscar financiamiento. Muy bien, pero solamente eso es para mostrarles. Andrea Carolina. Presente, doctor. A ver, lea usted los siguientes 3 problemas. Está bien, doctor. Problema general. ¿Cómo influye el control prenatal en la prematuridad de los recién nacidos en el Hospital Antonio Lorena del Cusco 2022? ¿Cómo influye el control prenatal en el parto prematuro de las gestantes en el Hospital Antonio Lorena del Cusco 2022? ¿Y cuál es la eficacia del biomarcador índice neutrófilo linfocito respecto al índice plaqueta linfocito como predictores tempranos de sepsis neonatal en pacientes del Hospital Regional del Cusco 2022? Interesante, ¿no? O sea, temas novedosos, importantes, trascendentes. Vamos a seguir viendo otro más y vamos a pedir otro apoyo. Gracias. A ver, Camilo André Rivas. Presente, doctor. Buenas Voz noches. firme, eso. Lea usted. Sí, doctor. Leo problema general. El problema general, los 3 problemas generales. Ya. Problema general.
¿Cuáles son las manifestaciones clínicas y los resultados maternos y perinatales en gestantes con COVID-19 atendidas en el Hospital Regional del Cusco 2022? El siguiente. ¿Cuál es la utilidad de la determinación de parámetros de inflamación, estrés oxidativo y vitamina D como factores pronósticos en lactantes con bronquiolitis aguda en el Hospital Regional del Cusco 2020? Y el tercero, ¿cómo influye el clima laboral en el síndrome de burnout en personal de salud que elabora en la unidad de hospitalización COVID-19 del Hospital Regional del Cusco 2022? Ujú. Como ustedes verán, hasta donde hemos visto todas estas, todos estos problemas, ¿no? Muestran una relación de dos o más variables, ¿no? Y para los hinchas de factores asociados, no todo es factores asociados, ¿no? Entonces, continuamos. Lo que ocurre es que el profesor da el ejemplo de factores asociados como una muestra para que se entienda el proceso, pero ahí no termina la vida. Fiorella Lara, ayúdenos a leer esos otros problemas. Ya, doctor. Problema general. ¿Cuáles son los patrones de morbimortalidad de los pacientes adultos mayores hospitalizados con COVID-19 en el Hospital Regional del Cusco 2022? ¿Cuál es el pronóstico perinatal en gestantes recuperadas de infección por COVID-19 en el Hospital Antonio Lorena del Cusco 2022? ¿Cuál es la eficacia vacunal y reacciones adversas de las vacunas Pfizer y Sinopharm contra el COVID-19 en pobladores de la ciudad del Cusco 2022? Miren, aquí hay el primer problema, es netamente descriptivo, pero no es pues cuáles son las características clínicas epidemiológicas de los pacientes con COVID, ¿no? ¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes, de las gestantes con COVID? No, está ya evaluando los patrones de morbilidad y los patrones de mortalidad de los pacientes. Y ahí solo hay una variable, pero se entenderá por lo novedoso y trascendente del estudio. En este caso sí puede permitirse que sea un estudio netamente descriptivo, al igual que este último, ¿no? ¿Cuál es la eficacia vacunal y reacciones adversas? Hay dos variables independientes y solamente se va a describir la eficacia vacunal y las reacciones adversas. Nuevamente para los fans de... Muy bien. Continuamos y vamos a pedir apoyo a Iván Elmer. Sí, doctor. Lea usted los tres problemas. A ver, problema general. El 1. ¿Cuál es la efectividad y el impacto de la vacunación en adultos mayores de la ciudad del Cusco 2022? Ya. El segundo problema. ¿Cuál es la cobertura de vacunación poblacional contra el COVID-19 y percepción de protección en la ciudad del Cusco 2022? Tercer problema. ¿Cuál es la influencia del pobre control glicémico en la severidad y mortalidad en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 afectados por COVID-19 en la ciudad del Cusco 2022? Ok, igual. En algún caso, ¿no? Estamos completando la pregunta de mejor manera. Entonces, en estos casos, en los dos primeros son netamente descriptivos, pero miren qué diferente, ¿no? A cualquier otro estudio descriptivo que se pueda plantear. Y en el último es, miren, influencia del pobre control glicémico en la severidad y mortalidad en pacientes, ¿no? En pacientes con diabetes mellitus afectados por COVID. Entonces, para que vean, ideas hay. Pero eso no, el profesor no les va a idear, ustedes tienen que detectar. Por eso que una de las características es que tienen que identificar un problema que les guste, que les encante, que domine, ¿no? Entonces, de eso se trata este negocio, como decimos. A ver, vamos a ver. ¿Alguien más? Luz Margarita Maldonado.
Sí, doctor. A ver, lea usted más problemas. Ya. Voy a leer, ¿verdad, doctor? Claro que sí. Ya. Problema general. ¿Cuáles son las características clínico-epidemiológicas asociadas a la alta hospitalaria en pacientes con síndrome de Guillain-Barré en hospitales de la ciudad del Cusco 2018-2022? ¿Cuál es el nivel de ansiedad y depresión en personas vacunadas y no vacunadas con diagnóstico de COVID-19 en la ciudad del Cusco 2022? ¿Cuál es la relación entre calidad de sueño y educación virtual en tiempos del COVID-19 en estudiantes de medicina de la Universidad Andina del Cusco 2021? Como ustedes verán en el segundo problema aquí, es también netamente descriptivo, ansiedad y depresión, pero hace una diferenciación entre personas vacunadas y no vacunadas que son diagnosticadas con COVID, ¿no? Entonces, siempre hay formas, pero nuevamente, quien tiene que generar la idea, o sea, no piensen que el profesor es el quien les va a generar la idea. El profesor tampoco va a dar la bendición, ya les he dicho, tendré nombre de papa, pero no doy bendiciones. Muy bien. Mayra Rocío. Presente, doctor. A ver. Lea usted, usted problemas. ¿Cuál es la eficacia de la terapia anticoagulante en la mejora de la función renal en pacientes con insuficiencia renal aguda por COVID-19 en el Hospital Adolfo Guevara Velasco de Salud del Cusco 2021? ¿Cuál es la influencia de la obesidad con la severidad y mortalidad en pacientes hospitalizados infectados por COVID-19 en el Hospital Regional del Cusco 2022? ¿Cuáles son las características clínicas y epidemiológicas de los pacientes con manifestaciones neurológicas de la COVID-19 en el Hospital Regional del Cusco 2022? Y este último, el último, resulta siendo también netamente descriptivo, pero miren, qué diferente a algunas propuestas, ¿no? Entonces la idea es eso, jóvenes. O sea, no se olviden que no están trabajando aquí para aprobar el curso, están trabajando aquí para lo que va a ser vuestra tesis, con aquello que va a marcar vuestra vida, ¿no? Con algo que ustedes van a contribuir a la sociedad. Por eso que estas características que hemos mencionado, y tienen que ser específicas, puntuales, ¿no? Que tengan antecedentes, que tengan fuentes de consulta, y sobre todo, que ustedes sean capaces de mostrar qué cosa, que hay evidencia objetiva y que hay datos que sustentan, ¿no? En la clase anterior hay una de vuestras alumnas, no sé quién era, no me acuerdo ahorita bien el nombre, pero planteó la necesidad de hacer el estudio de COVID en gestantes. La pregunta era, el tema lo tenía, pero ni idea clara de cómo sustentar la idea de la investigación. Ojalá que haya averiguado datos que indiquen pues que lo que quiere investigar es algo que tiene futuro, ¿no? Entonces, de eso finalmente se trata. Para empezar, datos a nivel internacional, nacional, regional, y ya luego poco a poco buscará la evidencia objetiva en el lugar donde quiera hacer el estudio. Muy bien. Entonces se entenderá y vamos a volver a nuestra esquema. Ya tenemos nuestra portada, nuestro índice, ya tenemos la introducción, ya hay que estar escribiendo el planteamiento del problema, pero eso va a pasar porque en la siguiente clase vamos a revisar exactamente todas las ideas de investigación, pero nos van a traer la formulación del problema, ¿no? Con el problema general y con los problemas específicos, ¿no? Problema general y problemas específicos correspondientes, ¿no? Lo que viene es la
justificación. Y esto ya ustedes lo saben, o sea, no es que sea nuevo. En todo caso, vamos a hacer un repaso y le vamos a pedir a Keops que nos lea esas dos frases, esos dos párrafos. Está bien, doctor. Justificación de la investigación. Se debe argumentar en favor de la importancia y razones que motivan el estudio que se va a emprender. Se explica por qué, de qué manera y cómo éste contribuirá al avance de los conocimientos, al mejoramiento de las prácticas o ambas cosas, es decir, cómo contribuirá a la solución de los problemas de investigación identificados. Muy bien. Entonces, lo que hablamos en la justificación, en gran medida es decir por qué y de qué manera el estudio que vamos a emprender va a contribuir a estos avances de conocimientos o de las prácticas, o cómo van a solucionar los problemas de investigación identificados, ¿no? Entonces, miren qué interesante, ¿no? Vamos a ver, aquí tenemos otro más y le vamos a pedir a Obed Nahum, si puede leer. Doctor, buenas noches. Bueno, doctor Valer, justificación de la investigación. Se debe explicar la importancia y el propósito que tiene la investigación. Se debe explicar qué vamos a aprender como resultado de esta investigación que aún no se conozca. También se debe explicar cuáles son los beneficios que se derivan de la investigación. Doctor, disculpe, su micro está apagado. No lo escuchamos. Ok. Muy bien. Decía que de acuerdo al esquema, que tenemos en clase, y nos han dado, hay 1, 2, 3, 4, 5 ítems que tiene la justificación: conveniencia, relevancia social, implicancia práctica, valor teórico y utilidad metodológica. Y tienen que responder a esas preguntas. Y aquí tenemos. Cuando hablamos de la conveniencia, debemos preguntarnos qué tan útil es nuestra investigación. ¿Para qué va a servir nuestra investigación? Si hablamos de la relevancia social, debemos hablar cuál es la trascendencia que va a tener nuestro estudio para la sociedad, ¿no? En términos de relevancia social, también quiénes y cuántos se van a beneficiar con los resultados de la investigación, de qué modo se van a beneficiar. En resumen, podemos decir qué alcance o proyección social tiene nuestro estudio. Si vamos a las implicaciones prácticas, nuestro estudio va a ayudar a resolver alguno o varios problemas de la realidad. Se va a desarrollar innovaciones, procedimientos, sistemas o tecnologías para mejorar la calidad de vida de los seres humanos.
Nuestro estudio tiene implicancias trascendentales para una amplia gama de problemas prácticos. Entonces tenemos que mostrar esto desde el punto de vista de las implicancias prácticas. La utilidad metodológica, ¿no? La utilidad metodológica. La utilidad metodológica es que el estudio puede contribuir a crear nuevos métodos y técnicas de investigación, puede lograr mejoras en la forma de experimentar con uno o más variables, y finalmente el valor teórico del conocimiento. Con la investigación que ustedes van a desarrollar, ¿se va a llenar algún vacío en el conocimiento? ¿Se va a poder generalizar los resultados de vuestro estudio? La información que van a obtener en la investigación que van a desarrollar va a apoyar o probar una teoría. Es decir, todo eso tendrán que explicarlo en el proyecto de investigación. ¿Correcto? Y aquí está un poco el resumen de la conveniencia, qué tan conveniente es, para qué sirve, la relevancia, cuál es la trascendencia, quiénes se beneficiarán, qué alcances tiene, ¿no? La aplicación, teoría y la metodología. En suma, deben responder a por qué y para qué realizan la investigación. Pero el esquema nos dice que debemos responder a esos ítems que están ahí y tendremos que escribir como corresponde. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sí, doctor. Muy Buenas noches. Sí, dígame. Buenas Cada noches. punto va a ir en un párrafo separado, es decir, conveniencia y el párrafo, relevancia social y el párrafo así, o va a ir todo en uno solo. No. Tú lo has dicho por separado. 1.3.1, conveniencia. 1.3.2, relevancia social. 1.3.3, implicancia práctica. 1.3.4, valor teórico. 1.3.5, utilidad metodológica. ¿Ya? Eso nos están pidiendo y hay que cumplir. Porque esta es una norma que está aprobada por resolución y es de fiel cumplimiento. Doctor, una pregunta más. ¿Y Sí. eso va a venir de los estudios previos o del conocimiento sólido o de dónde vamos a No. basarnos? Usted, con sus propias palabras, ya habiendo revisado el conocimiento sólido, ya habiendo revisado estudios previos, ya habiendo hecho el planteamiento, ya habiendo formulado, con sus propias palabras. Esta es la parte donde con sus propias palabras tiene que responder. Es más, en esta parte, ¿no? El profesor sugiere que no haya referencia bibliográfica. Por eso es con sus palabras. Usted tiene que sustentar cómo es que justifica la investigación que va a desarrollar en términos de conveniencia, en términos de relevancia social, de implicancia práctica, valor teórico y unidad método, con sus palabras. Entonces, esta es la parte del proyecto que se supone que es más genuino, donde no debiera haber ningún atismo de plagiarismo. No se olviden que todos los proyectos van a pasar por un corrector, ¿no? Para evaluar si hay este tema, pues, ¿no? Tenemos el URCUNT y el tema que ustedes manejan, Johan, en la Universidad Andina, ¿cuál es? Para ver plagiarismo. Turnitin, creo, doctor. Turnitin, muy bien. Entonces, no se olviden, ¿no? Que eso va a pedirse. ¿Alguna pregunta más? Gracias, doctor. Ok. Doctor, disculpe. Sí. Una consulta. No sé, Sí, sí, doctor, no sé si nos podría dar un ejemplo de formulación del problema en caso se esté relacionando solo dos variables y también en caso de solo un estudio descriptivo.
He mostrado varias variables, varios ejemplos de una sola variable, ¿no? Sí. Para nuevamente retomar Por aquí. favor, doctor. El problema es ese, ¿no? El problema es que no hay que esperar. Ahí está. ¿Cuál es la relación o correlación entre carga viral y complicaciones maternas? Dos variables. ¿Sí? Otro, ¿cómo influye el control prenatal en parto prematuro? Dos variables. ¿Sí? Una sola variable. Pronóstico perinatal en gestantes recuperadas por infección COVID. ¿Sí? Entonces, nuevamente, la idea no es que se copie. Usted tiene que decir, voy a estudiar esto y en función de eso, dice, yo quiero estudiar esto. Por ejemplo, todo esto se me ha ocurrido una media hora o 40 minutos antes de la clase. ¿Eh? He puesto esos ejemplos así rápido. Por ejemplo, hay una de que dice, ¿cuál es el nivel de ansiedad y depresión en los pacientes que tienen COVID, pero diferenciando si recibió la vacuna o si no recibió la vacuna, ¿no? Se me ocurrió ese rato, ¿no? Entonces, y así como esto, hay que seguir buscando ideas, pero es usted quien tiene que plantearse, y una vez que uno se plantea el problema, la idea, busca las referencias bibliográficas, y seguramente más de uno ya lo ha hecho, en general. ¿Alguna otra pregunta? Eso es para los fans de factores asociados, ¿no? Todos quieren hacer factores asociados, creo, a veces. Pero no hay, miren, infinidad de opciones para investigar. ¿Quién tiene que plantearlos? ¿El profesor? No, el alumno. Lo que pasa es que el profesor toma un modelo para mostrar el ejemplo, pero no significa que todos hacen lo mismo, ¿no? Y ya les estoy mostrando que hay diversas formas, y eso no he puesto nada de ensayos clínicos o estudios de prueba diagnóstica, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de tal y tal prueba respecto a la severidad del cuadro de COVID? Ya está, ¿no? Y entonces, se me puede imaginar, pero nuevamente, no soy la persona que da ni los temas ni las ideas, porque es el alumno quien tiene que descubrir un tema que le guste, un tema que le agrade, un tema que sea novedoso, porque de eso se trata este proceso. Y no se olviden, nuevamente, ustedes son estudiantes de medicina, son la crema innata de la universidad, porque por eso estudian medicina. Y entonces tienen que hacer honor a ese galardón que ya tienen hasta este momento, ¿no? ¿Alguna pregunta más? No hay ninguna pregunta. Muy bien. Entonces vamos a pasar y vamos a repasar rápidamente los objetivos de la investigación, ¿no? Solamente estamos haciendo un repaso muy rápido de lo más importante. Esto ya lo han visto en metodología y solamente estamos recordando algunos criterios, ¿no? ¿Qué son los objetivos de la investigación? Y vamos a pedir, como siempre, el apoyo de alguien como Tatiana Fernanda. La escuchamos, Tatiana. Lea usted esta lámina. Está bien, doctor. Objetivo de la investigación. Son enunciados que describen el logro o resultado medible y observable que se espera obtener y hacia el cual está dirigida la investigación, las que deben de estar estrechamente relacionados con los problemas de investigación planteados. Es decir, un objetivo es lo que esperamos alcanzar al finalizar la investigación. Y claro, cuando planteamos el objetivo nos podemos dar cuenta que de repente es demasiado o tal vez es poco lo que estamos planteando para
lo que esperamos alcanzar al finalizar nuestra investigación. Pero ojo, aquí hay algo claro que dice la lámina. Estos objetivos deben estar estrechamente relacionados con los problemas de investigación planteados. Es decir, que debe haber coherencia y consistencia de los objetivos, tanto general y específicos. ¿Con qué? Con el problema general y con los problemas específicos planteados. Y eso también se puede valorar en esto que llamamos la matriz de consistencia, ¿no? Ya ustedes tienen que llenar su matriz de consistencia, el título de la investigación, quién lo está presentando. Aquí van a copiar exactamente, esto solamente es con fines de la matriz de consistencia, por favor. Esto es solamente con fines de la matriz de consistencia. Cuando ustedes escriban en el proyecto, van a tener que escribir así. Formulación del problema. 1.2.1, problema general. Escriben el problema general. 1.2.2, problemas específicos. Y cuando escriban de problemas específicos, van a escribir algo así como esto. Es, a ver, 1.2.2, problemas específicos. O sea, más comidito. Ok. Entonces, van a hacer así. 1. Escriben el problema específico 1. 2. 3. Vamos a quedar 4. Ya está. Y ojo, todo esto tiene que tener alineamiento, ¿no? Supongamos, no estamos en el corte. Ok. Incluso este 1, 2 y 3 tienen que estar a la altura de la P, ¿no? A eso le llamamos alineamiento, orden. ¿Sí? Y eso que están viendo ustedes en la matriz de consistencia es pues porque es un resumen. Ya le he dicho que esto lo van a hacer con letra 8 o 9. Lo que hacen es copiar exactamente el problema general, el problema específico 1, 2, 3, las que tengan ustedes. Todo esto va en una hoja. Luego de eso se supone que el objetivo general tiene que decir más o menos lo que dice el problema específico 1. Y así sucesivamente. Correcto. Entonces no se olvide de avanzar también su PowerPoint. Va avanzando su proyecto, va avanzando la matriz de consistencia, va avanzando el PowerPoint. ¿Para qué? Para que a última hora no se lee. Pero vamos a continuar con la lectura de este repaso rápido y breve. Vamos a ver. Marjorie, Regina. Presente, doctor. Le invitamos a leer la siguiente lámina. Ok. ¿Por qué deben plantearse objetivos de investigación? Enfocar el estudio dirigiéndolo a lo esencial, evitar la recolección de datos que no son estrictamente necesarios para entender y resolver el problema que se ha identificado, y organizar el estudio por partes o fases claramente definidas. Ok. En esta parte, el objetivo, como dije, es lo que se espera alcanzar al finalizar la investigación. Ahí nos vamos a dar cuenta si de repente faltan o no más variables para estudiar. Pero los objetivos plantean las demás fases de la investigación. ¿Por qué? A partir de los objetivos se van a identificar las variables en estudio. Una vez que se identifican las variables en estudio, cada una de las variables específicas se va a operacionalizar. En este, por ejemplo, infección del tracto urinario, diabetes gestacional, con control prenatal, todo eso, cada cosita, cada variable se va a tener que operacionalizar.
Una vez que se van a operacionalizar, ¿qué significa operacionalizar? Para recordar, operacionalizar significa cómo es que vamos a medir la variable. Entonces, por ejemplo, si operacionalizo la variable control prenatal, entonces la operacionalización significa cómo es que voy a medir control prenatal. Y eso va a originar 1 o 2 o 3 ítems en el instrumento de investigación. De tal manera que lo que está en la operacionalización va a dar origen al instrumento de investigación. No es que eso va a aparecer, tal vez alguno ya tiene su instrumento, piensa, no. Todo parte del proceso de operacionalización. De ahí surge el instrumento de investigación. Una vez que usted tiene el instrumento de investigación, lo va a validar. Una vez que está validado, lo va a aplicar. Una vez que lo ha aplicado, la encuesta, el instrumento de investigación, va a ser una base de datos en Excel. Una vez que tenga la base de datos en Excel, va a consistenciarla. Una vez que va a consistenciar, va a hacer un reporte de tablas, gráficos, mapas, lo que usted considere. Una vez que tenga ese reporte de la información, usted va a hacer la interpretación, el análisis, que luego va a dar a las conclusiones. Por eso decimos que los objetivos organizan el estudio por partes o fases claramente definidas. Muy bien. Entonces, estamos ahí. Vamos a pedir a Julio Arón nos ayude en la lectura de la siguiente lámina. Doctor, buenas noches. ¿Cómo deberíamos formular los objetivos de investigación? Hay que asegurarse de que se cubran los diferentes aspectos del problema y los factores que contribuyan al mismo de manera coherente y en una secuencia lógica. Estén claramente escritos en términos operacionales, especificando exactamente qué se va a hacer, dónde y para qué propósito. Sean realistas considerando las condiciones locales. Usar verbos activos en infinitivo, suficientemente específicos para ser evaluados. Ejemplos de verbos activos son determinar, comparar, verificar, calcular, describir y establecer. Taxonomía de Bloom-Marzano. Evitar el uso de verbos vagos, no activos, como apreciar, entender o estudiar. Muy bien. Esto es solamente un repaso de las cosas más importantes. Muy bien. Así como habían criterios técnicos para formular el problema de investigación, también existen criterios técnicos para formular los objetivos. Y le vamos a pedir a José María Cari para que nos ayude en la lectura de la siguiente lámina. Ok, doctor. Ya, criterios técnicos medibles y observables. Deben ser claros y precisos. Deben seguir un orden metodológico o lógico. Y deben estar expresados en verbos en infinitivo, que indiquen acción, como es identificar, determinar, establecer, distinguir, medir, cuantificar, etc. Ok, José María, ¿qué entiende usted porque los objetivos deben seguir un orden metodológico o lógico? A ver. Debe ser sistemático, doctor, o sea, ordenados. Wow, no me ha dicho nada. A ver, ¿qué nos dice? Aquí vamos a ver Gracie Odalis. Gracie. Doctor, ¿Me buenas oye? noches. ¿Me escucha? Ah, ya, muy bien, Gracie. La escucho. Deme un ejemplo, si es posible, para que se entienda bien. Doctor, tal vez que deban de tener a ver,
A ver, Gary, Nina. Doctor, con un orden metodológico o lógico nos indica que deben seguir una secuencia de pasos de las cuales no se puede saltear, tienen un orden estratégico. Por ejemplo, no puedes hacer antes de la introducción la justificación, perdón, antes de la justificación, la introducción. No. Aquí no se está refiriendo al orden lógico metodológico del proyecto. Se refiere a la formulación de los objetivos. Lo que usted me dice es válido para el proyecto, pero estamos hablando de la formulación de objetivos. O sea, cuando usted ya formule los objetivos específicos, ¿a qué le llamamos orden metodológico o lógico? Esa es la pregunta. En que los objetivos, doctor, se deben empezar de un objetivo general y luego se debe ir a objetivos específicos. Eso indica que debe ser metodológico. Eso se sabe ya. Ahora, dentro de los específicos, ¿a qué le llamamos el orden metodológico o lógico? Por ejemplo, empezar del objetivo que sea más relevante para todo el trabajo. No es eso. Supongamos que hay un objetivo que tenga que ver con el factor materno, otro tenga que ver con factores del producto y otro tenga que ver con factores del embarazo. ¿Cuál es el orden metodológico o lógico? Repito, factores maternos, factores del producto y factores del embarazo. ¿Cuál de ellos va primero cuando escribo los objetivos? ¿Cuál de los factores? Doctor, ¿podría ser en el orden en el que está formulado el problema general y los específicos? No, ya tenemos el problema general. Ahora, dentro de los específicos, María Julia, dígame, ¿cuál sería el orden? ¿Cuál va primero? ¿Factor materno, factor del producto o factor del embarazo? Doctor, yo creo que primero factor del embarazo, luego de la madre y después del producto. Sí, o sea, primero estás embarazada, luego eres mujer y luego el producto. ¿Es el orden lógico o metodológico? Doctor, Iván Elmer. yo creo que primero va lo materno, doctor. Claro. Luego el embarazo y luego el producto. Luego de eso. El embarazo, doctor. Luego el embarazo y luego el producto. Es la lógica, doctor. Ese es lo lógico, exacto. Es un orden metodológico o lógico. ¿Ya? Ok. Ahora, aquí tenemos que utilizar verbos. Y a veces utilizamos un solo verbo pensando que es el único que existe en la vida, ¿no? Igual que el síndrome del primer amor que ya hablamos, ¿no? Aquí piensan que hay un verbo nomás allá. A todo le ponemos determinar, o identificar o establecer. No. Solamente para recordarles que existe la taxonomía de Bloom. Y hay un listado de verbos. Este es un resumen, pero hay una lista mucho más extensa. Y entonces, dependiendo del nivel de su objetivo, usted tiene que identificar cuál es la palabra exacta, el verbo exacto que debiera utilizar en la formulación de su objetivo. Es más, cuando tenga dudas, debería ir al diccionario Bruño o Sopena. Bueno, ahora ya no existe tanto eso, pero tendría que ir a un diccionario, ¿no? ¿Sí? Aunque ustedes todavía deben tener vuestro diccionario, ¿no? ¿Sí? Gabriela Milagros, ¿todavía tiene su diccionario de la primaria? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Sí, doctor. Claro, ¿no? Y si no, pregúntale a mamá, ella le va a decir dónde está su diccionario, ¿no? Ok, muy bien. Claro, porque las mamás a veces guardan esas cositas, ¿no? Pero también hay otra taxonomía, es de Robert Marzano, que está basado en la taxonomía de Bloom. Y ahí está un listado de verbos. ¿Sí? Y nuevamente, a seguir avanzando nuestra... Ahora, voy a ponerles un ejemplo con lo que hemos hecho ya antes, para que vean cómo es que planteando adecuadamente el proyecto de investigación, se pueden plantear bien los problemas específicos.
y voy a copiar. Lo que hacen igual es control C y control V en vuestro proyecto. O sea, copian el problema general y los problemas específicos. Y les voy a demostrar cómo es que se hace esto. Aquí. Muy bien. Un asistente voy a pedir o una asistenta va a ser ahora Maricielo Jenny. ¿Está Maricielo Jenny? Doctor, buenas noches. Buenas noches. Entonces usted me va a seguir ya para hacer. Entonces, ¿qué hemos dicho? Usted va a copiar el problema general, ¿sí? Y lo va a convertir en el objetivo general. Y borra problema y le va a poner objetivo. Y ya está. Wow, está mal. Ahí. ¿Y cómo lo convierte? Miren, primero que el objetivo es un enunciado, o sea, se retira las interrogantes. ¿Correcto? Se retira las interrogantes. Y en vez de estas dos frases que expresan la pregunta ¿cuáles son? Voy a cambiarlo con un verbo. Identificar, establecer, determinar. Supongamos que voy a ponerle identificar. No sé si realmente ese es el verbo que finalmente va a quedar, pero tentativamente, con cargo a revisar el diccionario. Ya tengo, miren, mi problema, mi objetivo general, que lo he enunciado, que está aquí. Identificar, ¿no?, los factores asociados a la prematuridad, bla, bla, bla. Es decir, si está bien enunciado el problema, lo único que tengo que hacer es retirar los signos de interrogante y colocar el verbo. Vamos a ir al otro, ¿sí? Igual. A ver usted, Jenny. Retiro. A ver, disculpe aquí. Retiro el interrogante. ¿Qué verbo le pondría ahí? Establecer los factores maternos previos al embarazo. Con cargo a que realmente de repente la palabra es determinar, no lo sé. Pero vamos a poner, porque finalmente, y ya está. A ver, para el siguiente vamos a pedir la colaboración de otra persona más. Roylit Yamilet. ¿Qué hago esto para convertir en un... aquí es objetivos específicos, ¿no? ¿Qué hago para convertir este problema en un objetivo específico? Uso un verbo, doctor, que podría ser No, primero retiro el signo de interrogación. ¿Y qué verbo le pondría? Determinar los factores maternos. Ok. Y ya está. Es decir, no debiera haber problema ni para plantear el objetivo, ni la hipótesis, ni nada, ¿no? Y si usted redacta bien el problema, va a tener el máximo puntaje, pensando también en la nota. Y si lo ha redactado bien, va a redactar bien los objetivos, va a redactar bien la hipótesis y va ganando puntos en la calificación de su proyecto de investigación. Pero no lo haga por eso, hágalo porque su proyecto va a estar bien elaborado, va a estar bien planteado y cumpliendo con los criterios técnicos para la formulación de... Entonces, cuando uno hace como eso que estoy haciendo, en realidad hay coherencia y consistencia entre los objetivos y el problema, porque habla exactamente de lo mismo, solamente que uno está en enunciado y el otro está en forma de pregunta, ¿sí? Y claro, hay que verificar que cumpla con los otros criterios. ¿Es medible y mensurable, observable? Sí. ¿Son claros y precisos? Sí. ¿Tiene un orden metodológico? Sí. ¿Expresa un verbo en infinitivo? Sí. Entonces está bien formulado
el objetivo de la investigación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? En cuanto a los objetivos de la Doctor, investigación. Sí, lo escucho. bueno, no es básicamente de objetivos, pero era una duda, doctor. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, a un investigador se le ocurre plantear como idea por ejemplo, tomando el caso, ¿no?, que está presentando un problema o un objetivo específico como su problema general, ¿no?, para otra idea de investigación? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Cómo formularía los A ver. problemas específicos? Vamos a ver. Julio Aarón, que no le dé el síndrome easy. Easy. A ver, ¿cuál es el problema que usted nos quiere plantear para darle una respuesta o una solución? O sea, me pregunto, ¿qué pasa si no encuentro No. problemas Dígame específicos? específicamente, voy a estudiar esto y mis problemas o mis objetivos serían estos. ¿Y cómo es que hago esta situación? Porque no le estoy entendiendo. O sea, sí. Ok, doctor. A ver, bueno, mi idea era, ¿no?, la relación de un biomarcador para Ya. predecir injuria renal, ¿no? Entonces, Ya. ahora, Un biomarcador el caso, ¿cómo formulo mi problema? para inducir injuria renal en quiénes. Para predecir, ¿no?, en pacientes con COVID-19. Ok. Usted tiene dos variables ahí, ¿verdad? ¿O una Sí, sola doctor. variable? Tengo dos, doctor. ¿Cuáles serían esas dos variables? Sería biomarcador y la variable independiente, ¿no? Y la dependiente sería la injuria renal aguda. Ok. ¿Y cuál es ese biomarcador? Porque tiene un nombre, porque me está hablando de un solo biomarcador o son varios biomarcadores. No, solo es uno, doctor. Es ¿Cómo se llama procalcitonina. ese biomarcador? Procalcitonina, doctor. Ya. Procalcitonina y su relación con la injuria renal en pacientes tal, ¿cierto? ¿Sí? Sí, doctor. Ok. ¿Habrá Como algún predictor, ¿no? fundamento, Como pues, por lo que predictor de usted injuria renal. está usted estudiando la procalcitonina, ¿no? Debe haber, y eso nos va a decir cuando plantee, y me parece interesante, por lo menos por el título, ¿no? Ya será más interesante cuando nos explique el detalle. Ahora, usted va a tener un problema general, ¿sí? Y el problema general va a decir cuál es la relación entre qué, entre el biomarcador procalcitonina, ¿está bien? Sí, doctor. Y la injuria renal en pacientes con COVID, hospitalizados o ingresados a diálisis renal, seguramente, tal vez. Bueno, ya nos dirá eso usted. Entonces ese va a ser su problema general. Y sus específicos tienen que ver con que usted va a describir, por una parte, los niveles de injuria renal por separado, de manera descriptiva. Nos va a explicar por separado los niveles de procalcitonina. Y la tercera va a ver y establecer esta correlación entre estas dos variables. ¿Sí? Ok, doctor. ¿Sí? Vamos a ver. Su problema general más o menos sería el siguiente, para que la cosa quede clara. ¿Cuál es la influencia de la procalcitonina en la injuria renal en pacientes hospitalizados por COVID en tal hospital, bla, bla, bla? Y si usted le va a poner en pacientes ingresados al servicio de diálisis del hospital, mejor, no sé. Ya usted verá con cuál va a ser el contexto. Pero ya habrá, para la siguiente clase nos tendré que explicar la importancia, por qué y todo eso. Solamente estoy viendo el título, ¿sí? Ese sería cuál es la influencia. Su primer problema general es cuál es el nivel de injuria renal en pacientes hospitalizados que ingresan al servicio de hemodiálisis. Usted va a describir solamente, y ahí tiene una sola variable, va a describir la injuria renal y qué niveles tiene. Tal vez usted va a utilizar
patrones anatomopatológicos, no lo sé, o otras medidas, ¿no? De filtración glomerular, no lo sé, pues algo de eso habrá. Por algún mecanismo usted va a medir lo que es injuria renal. ¿Con qué va a medir injuria renal, Julio? Doctor, utilizando los criterios de código o de código, ¿no? Ok, entonces hay unos criterios y en base a eso evalúa y hay varios criterios para, entonces usted puede describir cada criterio por separado, los niveles y luego la clasificación general de injuria, ¿sí? ¿Correcto? Ok, doctor. Luego de eso, el segundo problema es cuáles son los niveles de procalcitonina en estos pacientes que acuden al servicio de hemodiálisis, bla, 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 bla. Y la tercera es cuál es la relación entre procalcitonina e injuria renal en bla, 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 bla. Ya está. Si usted enuncia bien esto, hace lo mismo, le quita las interrogantes y plantea sus objetivos. ¿Estamos? Muchas gracias, doctor. Ok, ya está claro entonces, ¿no? Y qué bueno, miren que ya no hayan muchos fans de factores asociados, ¿no? Entonces la idea es esa, pues, ¿no? O sea, estudien una cosa que, y tal vez, Julio, ¿usted quiere ser nefrólogo? No. ¿Le gusta la nefrología? Sí, doctor. Claro, a veces es así, pues, ¿no? Algunos lo tienen con cierta claridad, otros no, pero qué bueno. Es mejor también, si alguien ya tiene una idea de qué quiere hacer, qué quisiera hacer en el futuro, es mejor hacer el estudio en esa área, porque se supone que es algo que nos gusta, ¿no? Muy bien. Muy bien, Julio Aarón. ¿Alguna otra pregunta? No hay preguntas. Muy bien. Y finalmente, terminando esta parte del capítulo 1, ¿qué tenemos? La delimitación del estudio 151, delimitación espacial, y 152, delimitación temporal, ¿no? Entonces, oye, pero cuando he hecho metodología no me han enseñado así, ¿por qué hacen? No, no. Aquí hay una autoridad, han establecido que esos son los ítems y hay que hacerlos, ¿no? No somos quien para decir esto está bien, está mal. De hecho, que todo está bien porque tiene alguna lógica seguramente en la construcción. La delimitación espacial es dónde van a hacer el estudio, ¿no? Entonces dice, el estudio se desarrollará en el Hospital Adolfo Guevara Velasco de la ciudad del Cusco, específicamente en pacientes que acuden a la unidad de hemodiálisis. Y unos 2 párrafos para explicar qué es el Hospital de Salud, es nivel nacional, qué servicios tienen, una cosa muy rápida, ¿no? Y entonces estamos delimitando espacialmente dónde vamos a hacer el estudio. Y temporalmente vamos a decir, es un estudio que va a comprender de tal fecha a tal fecha. Va a comprender la captación de los pacientes, la revisión de historias, lo que fuese. Hay que hacer una delimitación espacial y una delimitación temporal. Preguntas. No hay preguntas. A ver, yo voy a preguntar, porque si no preguntan, entonces... Tengo una pregunta. Dígame, Gracie. Respecto a la formulación del problema, dentro de los problemas específicos, lo que yo entendí era que si había muchos factores asociados, entonces podríamos agruparlos, ¿verdad? Como en caso, Exactamente. ya. Sí, sí. En caso de que los factores asociados sean, digamos, pocos, unos 4, ¿habría la necesidad de agruparlos o puedo? No, vamos a ver. Cuando usted me dice factores asociados, se supone que tiene que estudiar la mayor cantidad de factores. ¿Sí? Ya. Pero si usted va a estudiar 1 o 2, o 3, o 4, dice con nombre propio. A, B, C y D. Por eso nuevamente, 2 o 3, no necesita usted estudiar más. Pero pueden ser 4 también, pero habría que ver por eso el tema. ¿Cuál es el tema?
para que no nos dé el síndrome EASY. Ya, doctor. En todo caso, ya sí. No me haga olvidar, Gracie Odalis. Estoy en mis cabales todavía. A ver, ¿cuál es su idea para que le pueda ayudar mejor? Mi tema era factores asociados a la No, pero ¿cuáles eran esos inasistencia. factores? Que solamente eran 4. Quería eso que me diga. Esos 4 factores. Un factor económico, luego problemas de transporte, falta de información Ya, y el problema problemas. económico no es un factor asociado. Hemos dicho que es variable interviniente. Entonces tienes 3 ya. ¿Los otros 3 cuáles son? Una falta de información, problemas con su organización de tiempo, problemas Ya. incapacitantes Ya. y ¿Ves? lo que me indicó. Ajá, No, que pues, el factor económico. Otro tal por vez eso, podría. nuevamente, para todos, edad, sexo, ocupación, grado de instrucción no son variables en estudio. Son variables intervinientes. Son variables que vamos a estudiar, pero constituyen variables intervinientes. ¿Con qué quiere relacionarlo usted? Con esos 3 en total, doctor. Con No, los pero ¿con problemas. qué? Con la inasistencia a los centros de vacunación contra Ok. el COVID. Ok. Entonces, usted quiere estudiar con la no asistencia o con que no quieren vacunarse. ¿Qué variables me dice? Problemas de organización del tiempo, problemas incapacitantes y falta de información. Ok. Y claro, miren, para los fans que me siguen así, va a pensar, el profesor otra vez le ha dicho que estudie factores asociados. Si usted va a estudiar las razones por las cuales la gente no quiere acudir a vacunarse, el profesor sugiere y sería razonable que usted estudie la mayor cantidad de factores posibles. Le invito a que usted revise estudios previos, hay tesis sobre el tema, y donde pueda evaluar la mayor cantidad de factores posibles. Porque tal vez hay muchos otros factores, por ejemplo, el nivel de información, la forma de cómo se ha programado, la accesibilidad, todos son factores, más aún teniendo en cuenta que este es un estudio netamente de carácter descriptivo relacional. ¿Sí? Entonces, en este caso le voy a decir que no es el menor esfuerzo posible. Haga el esfuerzo que sea necesario y estudie todas las variables que sean necesarias. Y tal vez para usted sí cabe exactamente el término de factores asociados. Lo siento para los fans. Ya, doctor. ¿Ya? ¿Sí? Ok, muy bien. Ahí a Doctor, veces disculpe. conversando nos entendemos. Doctor, Muy una bien. pregunta. Doctor, disculpe. A ver, Iván Elmer primero. Doctor, bueno, yo quería plantearle, ¿no? Lo siguiente acerca de mi trabajo. No. Yo estoy, Ya no hay ideas de investigación, preguntas sobre lo que hemos hecho, porque si no ya se nos va el tiempo. Disculpa, doctor, Iván Elmer. ¿estaría Sí. bien en esta forma, doctor, el planteamiento o podría usar otro verbo, doctor? Quería eso que me apoye un poquito. No, eso revisa el verbo y revisa el diccionario y cuando nos corresponda lo vamos a hacer. Sí. Ya, doctor, en todo caso, ¿sí es suficiente este trabajo o de repente es muy... No, nuevamente Iván Elmer. El día miércoles y el día viernes vamos a revisar todos los temas. Les voy a mandar un formatito para revisar los temas. ¿Ya? Ya, doctor, gracias. Ok. Alguien que tenga que ver con la parte operativa de conceptos que hemos hecho ahora, consultas. Doctor, yo tengo una consulta, por favor. Sí. Dígame, Mayra. Doctor, en cuanto, por ejemplo, yo estaba manejando la severidad y índice de masa corporal, ¿no? Entonces, Ya, yo quería escúchame. preguntarles A en ver, cuanto a Mayra los... Rocío, si no le respondió a tu compañero, ¿por qué tendría que hacerlo contigo? No, doctor, sino quería preguntarle si, o sea, si como concepto de la severidad yo lo puedo espaciar más en los, por ejemplo, o sea, como concepto en el problema general, como severidad, y si lo puedo espaciar en ya, o sea, si lo puedo
especificar ya en los problemas específicos y estaría bien, ¿no? Eso, basado en lo que hemos hecho, usted lo va a plantear. Y cuando revisemos, lo vamos a ver. Pero si le respondo ya más específico, no sería justo que no le haya respondido a su compañero. ¿Me entiende, Mayra Rocío? Sí, doctor, está bien. Equidad se llama eso. Muy bien. ¿Alguien más? Doctor, una pregunta. En el caso que planteó la compañera de la vacunación y le mencionó que la edad no vendría a ser, en ese caso, un factor, pero doctor, en caso de la vacunación, la edad sí podría clasificarse como un factor, ya que las personas más jóvenes tienen tendencia a no vacunarse, entonces no sería más clasificado como una variable confusora. Este es un tema de conceptos, ¿sí? Y no es de lo que me parece o lo que he visto en una publicación, ¿sí? Muchas publicaciones pueden estar, pero no necesariamente tienen que estar bien hechas, ¿sí? Entonces, esto tiene con un tema que se llama causalidad, y es un tema que se ve en el curso de epidemiología, donde se identifica cuáles son las causas para un efecto, donde hay toda una teoría de la causalidad, donde se demuestra en una clase de 2 horas que las variables intervinientes o confusoras son edad, sexo y no constituyen en sí factores de riesgo o factores asociados. ¿Sí? Entonces yo entiendo que cuando han hecho ustedes el curso de epidemiología han visto el concepto. Si no lo han hecho, no lo vamos a poder hacer aquí, pero ya le estoy diciendo que conceptualmente edad, sexo, grado de instrucción, ocupación, religión, todas aquellas características que son inherentes a la persona son variables intervinientes. Ojo, eso no significa que no van a estudiar edad, no, más bien, con mayor razón, las variables intervinientes o confusoras son aquellas variables que sí o sí tienen que estudiar. Es más bien, nos ayudan a hacer un análisis estratificado para ver si hay diferencias por edad, por sexo, por grado de instrucción, por ocupación, por muchos otros aspectos que tienen que ver con estas variables intervinientes. Marjorie me escuchó, ¿verdad? Sí, doctor. Ya está. Sí, o sea, no es un capricho mío, ¿no? O sea, lo que pasa es que hay que conocer a profundidad el tema de la investigación y no siempre basta con que uno haya hecho una maestría o un doctorado, tiene que tener la especialidad y la experiencia en el campo, ¿no? Y lo otro, haber desarrollado investigaciones, ¿no? Entonces, haciendo investigaciones, participando en equipos de investigación, te das cuenta de estas cosas, ¿no? Entonces, a veces ocurre, es cierto, en los cursos de maestría y esto, le enseñan uno investigación, pero eso es diferente a tener la especialidad, ¿no? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Bien, yo, para terminar esta parte, ¿no? Lo que les voy a mencionar es lo siguiente. Voy a mandar un formato, mañana más tardar, si es posible hoy mismo, en una hoja, en Word, donde va a estar el título de su investigación, va a estar su nombre completo, me va a formular el problema general y sus problemas específicos, y me va a formular su objetivo general y sus objetivos específicos. Y esa va a ser la base para revisar sus ideas de investigación. Si en algún caso la idea no tiene futuro, tendrá que cambiar de tema. O, ojo, nuevamente, nuestra delegada ya habrá conversado para ver que ningún tema de investigación se esté repitiendo, ¿no? Con los que están presentando en este semestre y los que han ingresado al internado. Sí, doctor. Sí, dígame si hay... Doctor, hablé con el doctor Obando y me comentó que no tienen una lista específica hasta ahora, que dice que incluso algunos chicos han cambiado su tema de tesis. Yo le pedí y me pasó con el coordinador de
de ese semestre y me dijo que iba a realizar su lista en esta semana y que lo más pronto posible que lo tenga me lo iba a pasar. Así que estoy a la espera, doctor. Como pulga en el oído, por favor, Cianet, ¿ya? Ya, doctor. Insisto, porque miren, no sería pues, digamos, ¿no? Si alguna idea que va a hacer, lo desarrolla durante toda la asignatura y resulta que alguien lo va a presentar. Luego decir, cuando usted Exacto, doctor. presente, le va a decir, oiga, ya esto ya lo han hecho, ¿no? O sea, no tiene sentido, ¿no? ¿Sí? Ya, doctor, Por sí, eso. sí, tiene toda la razón. Ok, gracias por lo último. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta más, bien, nos vamos, el día miércoles y el día viernes va a ser fabuloso porque vamos a discutir. Lo que ustedes tienen que traerme son los argumentos de por qué están escogiendo la investigación que pretenden. Y si es una idea de carácter descriptivo, que sea algo novedoso, que sea diferente, no de las clásicas, ¿no? Porque nuevamente es su tesis, señores estudiantes. Quiero lo mejor para usted y quiero que se gradúe del mejor modo posible, ¿no? Porque eso va a estar escrito en su hoja de vida, ¿no? Entonces yo sé que ustedes lo van a hacer, le van a poner las ganas, pero la vida no se termina en los factores asociados. ¿De acuerdo? Sí, doctor, muchas gracias. Muy bien. Doctor, más bien una última pregunta. Ya no se va a poder cambiar el horario de los viernes, ¿verdad? Para que sean 3 horas hoy, por ejemplo. No, déjame, mañana voy a tener una reunión, tenía un compromiso los lunes y ojalá pueda modificarlos. Para mí también operativamente se hace mejor hacer lunes y miércoles solamente, pero mañana ya Sí. mandan un mensaje golpe de 10, 11 y yo ya tengo alguna respuesta, ojalá que sea positiva. Es mejor para Ok, ti, para doctor. mí, para todos. ¿Ya? Sí, doctor, por favor, gracias. Le voy a Ok. escribir mañana. Sí, sí. Hasta mañana, doctor. Muchas Hasta gracias. mañana. Eso es todo por el día de hoy. Pueden ir en paz. Que la fuerza los acompañe. Hasta luego, joven. Gracias, doctor.